Alabanza. Bueno, vamos a ir a la palabra. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hemos acordado con el comité a comienzo de año que vamos a los días misioneros. Vamos a hablar de cosas diferentes al estudio normal que traemos. Entonces, hoy vamos a hablar de la Gran Comisión. Algún día estuvimos en un taller con los pescadores, digan gloria a Dios los pescadores. Ok, estuvimos hablando con los pescadores acerca de la Gran Comisión, algunos aspectos. Hoy vamos a hablarlo desde la óptica congregacional. Entonces, la Gran Comisión la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan y en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Entonces, en Mateo 28:19, en Marcos 16:15, en Lucas 24:47 y en Juan 21:17 y en Hechos 1:8. Ahí encontramos lo que nosotros denominamos la Gran Comisión, solo que en su gran mayoría nos hemos quedado solo con Mateo 28:19. Pero en realidad la Gran Comisión está establecida en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Vamos entonces a verlo desde esas ópticas. En el capítulo 28 de Mateo leemos textualmente el versículo que dice. El versículo 18 de Mateo encontramos que Jesús entonces dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A razón de esto, por tanto, ese por tanto es un conector, entonces quiere decir a razón, en vista de, en consecuencia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este primer texto en referencia a la Gran Comisión tiene varios aspectos y tiene varias cosas que podemos enunciar, que podemos decir. El verso 19, lo primero que tiene es un verbo, por tanto, id. Tiene un segundo verbo que implica una acción de discipulado, una acción de hacer crecer, de hacer conocer y de dar a entender. Por tanto, id y haced discípulos, o sea, seguidores, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay ahí entonces una propuesta de parte de Dios de que el mundo necesita conocer, necesita entender y necesita saber de Dios. Y ese saber de Dios entonces está en el verso 29, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahí es importante entonces que entendamos que la comisión tiene varios aspectos. No solamente es pararse en un parque y gritar somos evangélicos pentecostales. Es mucho más que eso. Es poder explicarle a la gente
quién es Dios y qué es su evangelio. Entendiendo que evangelios hoy tenemos muchos. Les decía hace unos días atrás que hoy tenemos 33,000 religiones en el mundo. Así que los parques hoy son escenarios de muchos grupos denominacionales que se paran a decir para los hombres perdidos prácticamente lo mismo. La gente que está en el mundo poco sabe hacer diferencia entre lo que decimos nosotros y entre lo que dice el cura del pueblo o el predicador de la esquina o el señor del lado. O sea, para ellos todo es religión, para ellos todo es evangélico, para ellos todo es protestantismo. Pero difícilmente ellos podrán diferenciar entre la gran verdad que nosotros tenemos, o más bien, no la gran verdad, sino la única verdad que nosotros tenemos, la verdad absoluta de Dios, con referencia a lo que el mundo religioso dice. Por eso entonces, mire que la gran comisión de Mateo no solamente demanda que el evangelista salga a hacer público el mensaje, sino que demanda que ese mensaje sea claro. Por eso es que hemos de tener mucho cuidado, porque nosotros le hemos agregado a la gran comisión cosas que Jesús nunca dijo. Nosotros le hemos agregado a la comisión mercados, le hemos agregado a la gran comisión Biblias, le hemos agregado a la gran comisión cenas, le hemos agregado a la gran comisión una cantidad de cosas. Y eso no es pecado, pero no sé qué tanto ayudamos nosotros en que la gente entienda nuestro mensaje, que es realmente lo primordial. Que la gente comprenda que estamos anunciando un mensaje que es diferente, un mensaje que es el verdadero, un mensaje que nos enseña y nos dice realmente quiénes somos y qué es lo que predicamos. Eso es lo que realmente Mateo 28, 19 y 20 nos está enseñando y nos está demandando. Entonces, el imperativo id implica no solamente salir en grupo, solo, como sea a la calle, sino también el hacer y el enseñar. O sea, que la gente encuentre la diferencia, que la gente no crea que somos un grupo más, sino que encuentre la diferencia, que la gente pueda tomar sustancia, pueda tomar sabor de que ese evangelio que estamos predicando, aunque se parezca a los otros o los otros se parezcan a este, hay algo que es diferente, hay algo que hace la diferencia en cuanto al poder y en cuanto al mensaje. Eso es muy importante entenderlo. Bien, si vamos entonces a la comisión de Marcos, entonces Marcos nos va a decir lo siguiente. Marcos capítulo 16 nos va a decir lo siguiente. Mire que vamos a encontrar diferencias entre una comisión y otra sin perder el objetivo y el propósito de la comisión, sin perderlo, pero hay algunas cositas que es importante definirlas. Entonces, el Evangelio de Marcos nos dice lo siguiente: y les dijo, en todos los casos, pues obviamente es Jesús el que hace la comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces se mantiene, Mateo dice a todas las naciones, Lucas dice a todo el mundo, o sea, se mantiene, eso es lo mismo. La diferencia entre Mateo y Marcos
es que Marcos entonces ahora individualiza el evangelismo, individualiza el mensaje. Marcos dice a toda criatura, o sea, uno por uno. Vayan por todo el mundo, eso se mantiene según Mateo 28, pero Marcos entonces ahora individualiza el mensaje. O sea, no está Marcos interesado en que se predique en montonera a los 40,000 o a los 50,000, sino que a cada uno se le individualice, así como hizo Felipe con el etíope, o sea, que se individualice, así como hizo Jesús con Cornelio, o como lo hizo con Nicodemo, o como lo hizo con la mujer samaritana, que se individualice el sermón o el mensaje que se va a dar. Es lo primero que Marcos hace. Y lo segundo que Marcos hace, que también ya lo hemos hablado en algunas clases, es que Marcos hace la diferencia en que entre el evangelio, note que Mateo no dice nada de eso, pero Marcos nos deja claro que el evangelio tiene dos tiempos, el evangelio tiene dos caras, el evangelio tiene dos mensajes. El primer tiempo del evangelio es el que se nos ha comisionado a nosotros. El primer tiempo del evangelio. ¿Cuál es el primer tiempo del evangelio? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es nuestro encargo. Nosotros no tenemos que estar hablando de condenación. Hay gente que se dedica más tiempo a condenar a la gente que a salvarla. A nosotros Dios nos encargó la primera etapa, la etapa de la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La otra cara de la comisión la van a cumplir, no la vamos a cumplir nosotros, la van a cumplir los ángeles. Si usted lee Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 6 en adelante, se dará cuenta que ahí está la otra cara de Marcos 16. Ahí está la cara del evangelio que condena, o más bien el segundo tiempo del evangelio. Eso es importante que lo entendamos. Nosotros somos predicadores del evangelio de la salvación. El evangelio que condena lo van a predicar ángeles, que es el evangelio de la ejecución, el evangelio del testimonio o el evangelio eterno, como usted lo quiera llevar, es el mismo. Pero la segunda etapa de ese evangelio no la predicamos nosotros, sino los ángeles. Y en eso hemos de tener cuidado, porque a veces nos dedicamos más a condenar a la gente que a salvarla. Nosotros predicamos para salvación, nosotros predicamos para redención, nosotros predicamos para reconciliación. Esa es la diferencia entre la comisión de Mateo 28 y la comisión de Marcos, que Marcos, uno, individualiza, hace que el mensaje se dé individual, y dos, que Marcos deja claro que el evangelio tiene dos tiempos y que a nosotros se nos ha dado el tiempo de anunciar el evangelio de la salvación, que el evangelio además tiene señales. El evangelio que predicamos, la comisión que predicamos, tiene señales que terminan siendo un beneficio, un resultado de creer. Entonces, el verso 17, el verso 18 da esos beneficios para el que cree. Entonces, y estas señales seguirán a los que creen, no a los que no creyeron, sino a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué está haciendo Marcos además? Está dando el orden de la predicación. Entonces, el orden de la predicación, el orden de la transmisión, el orden del mensaje del evangelio, no es que Cristo sana, porque nosotros estamos acostumbrados a decir Cristo sana, Cristo hace milagros y Cristo hace... No, el orden es Cristo salva y Cristo sana. Ese es el orden. Ese es el orden. Los demás predicadores acostumbran a jugar con la necesidad de la gente. Entonces le dicen, si usted
esto Cristo lo sana. No, para nosotros primero es que el hombre se salve. Para Dios, Dios necesita y quiere que el hombre se salve. Jesús dijo en Marcos 9, es preferible que entres al cielo faltándote un ojo, faltándote una mano, faltándote un pie, que teniendo los dos te vayas al infierno. Así que no es la salud física lo importante en el hombre. Lo importante en el hombre es la salud espiritual. Y si lo de adentro está sano, lo de afuera también lo estará. Entonces, Marcos también nos presenta el orden de la predicación. El orden de la predicación no es Cristo sana. El orden de la predicación es Cristo salva y sana. Amén. Cristo salva, perdona pecados y sana. Estas señales seguirán a los que creen. Ese es el orden que tenemos que predicar para que el evangelio no sea transversal. Trasladémonos entonces ahora a Lucas 24. El evangelio de Lucas, el capítulo 24, entonces nos va a dar otro tiempo de la gran comisión. Estamos hablando no de 3 comisiones, estamos hablando de la misma comisión vista desde el lente de cada uno de los evangelistas. Entonces, Lucas 24, 47 dice, y que se predicase, ojo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pero con un orden, comenzando desde Jerusalén. Alabanzas al Señor. Entonces, aquí Lucas nos va a dejar ver otros aspectos importantes de la comisión. Primero, que la comisión alguien la ordenó, alguien la mandó, alguien pidió que se hiciera, y por eso dice, háganlo en el nombre. Entonces, a nosotros, ahora ya no es tan frecuente, pero yo recuerdo en mi época cuando se salía a evangelizar, entonces uno golpeaba la puerta, tocaba la puerta, o por el altoparlante uno decía, venimos en nombre de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y de esa manera evangelizábamos y por eso nos daban piedra y por eso muchos de nuestros evangelismos fueron un fracaso, porque nosotros íbamos a nombre de Iglesia Pentecostal. Y el dueño de la comisión no es la Iglesia Pentecostal, el dueño de la comisión es Jesucristo. Eso es lo que entonces Lucas nos va a dejar entender, que se predicase en su nombre. ¿Qué se predica en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas aquí refuerza entonces el orden de la predicación de Marcos. Marcos dice que primero es que Cristo salva, que Cristo perdona pecados y después que Cristo sana. Lucas está diciendo lo mismo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero además Lucas le va a dar un orden lógico a la predicación. Y Lucas lo que nos está diciendo es, salven primero los de su casa. O sea, aunque el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y a todas las naciones, como lo dice Mateo y Marcos, primero salven los de su casa. Lucas mantiene la comisión universal, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados en todas las naciones, o sea, mantiene la comisión universal, pero ahora Lucas pone un orden. Lucas dice, comenzando en Jerusalén. Entonces, mire cómo la gran comisión tiene de veras un orden, tiene de veras algo que Dios quiere que no violemos. Predíquenlo a todas las naciones, pero primero salven los de su casa. Primero hagan que los de su casa se salven y entonces me van a ser testigos en el resto de las naciones. Mire, entonces, espero que usted esté tratando
de guardar ese orden, como cada uno de los evangelistas, de los a quienes Dios les dio la comisión, cada uno de ellos está viendo la comisión desde una óptica y cada uno nos aclara unos detallitos importantes de la comisión. Repito, acuérdense, Mateo nos dice que es universal, nos dice que no solamente es que la gente oiga, sino que la gente entienda y que la gente conozca para poderse hacer discípulo. Eso es las cosas que Mateo dice. Marcos dice que sí es universal, pero que hay que individualizarla y que el orden no es que Jesucristo sana y trae mercado, sino que el orden es que Jesucristo salva, perdona pecados y salva y sana. Y estas señales seguirán, o sea, primero lo de adentro, lo del alma, y después el Señor se encarga de lo del resto. Lucas dice entonces que la comisión es en el nombre del dueño de la comisión, no en el nombre de la institución. O sea, está mal que usted salga a decir, venimos en nombre de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque no es nuestra comisión, es la comisión de Jesucristo. Por eso David dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Si David hubiera dicho que yo vengo en el nombre de Saúl, había sido un fracasado. Por eso muchas de nuestras ejercicios evangelísticos fracasan porque no salimos en el nombre que es. Además, Lucas dice que hay que ponerle un orden a la comisión, y es que no es comenzando de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Primero los de su casa, y entonces extiéndase hacia afuera. Eso es lo que dice Lucas. Y Juan, vámonos para donde Juan. Juan en el capítulo 21, el verso 17, nos va a hablar entonces ya de algo todavía más interno. Entonces la comisión ahora se traslada a algo ya más íntimo, más interno. Entonces el verso 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así que ahora entonces la comisión se interna, la comisión continúa en la iglesia. Mire que el hecho de que nos bauticemos, el hecho de que ingresemos a la iglesia, nos arrepintamos, eso no implica que ya está todo hecho. Ahí continúa entonces la gran comisión, y el Señor Jesús entonces le dice a Pedro, pastorea o apacienta mis ovejas. O sea, enséñeles lo que les dije en Mateo 28, disipúlelos, enséñeles, haga que aprendan, haga que sepan, haga que me conozcan, haga que me entiendan. La oveja ahora necesita ser alimentada de la palabra, la oveja ahora necesita un buen alimento, como lo dice claramente el Salmo 23, en buenas corrientes y en buenos pastos me pastoreará. Esa es la obligación también de los que estamos involucrados en la gran comisión. Solamente salir a gritar en la calle, sino también tener el alimento sólido preparado para que en el aprisco, en el establo, entonces la oveja esté bien alimentada, esté fortalecida, haya calcio en sus huesos, para que cuando venga el momento de dificultad no sea la pérdida y quebrada, no se deje fácilmente rodar por el abismo, sino que esté fuerte, esté vigorosa. Eso hace parte de la gran comisión, y entonces Juan ahora no se extiende afuera, sino que la gran comisión la trae adentro
para que entonces los que ya entendieron, los que ya aceptaron, ahora tomen forma, se fortalezcan, porque esos mismos son los que van a dar continuidad a la gran comisión. Esos mismos son los que van a seguir haciendo el relevo para que la comisión nunca se detenga y pare. Y terminamos entonces en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ese versículo lo conocemos absolutamente todos, pero allí también hay unos aspectos importantes de la gran comisión. Dice, pero recibiréis poder, 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, primer acto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahora aquí, este es el sello. Mire que se quedó de último, no está de primera, se quedó de último esta expresión. Entonces, el que va a ser comisionado necesita tener esa seguridad de que Dios lo ha capacitado, de que Dios lo ha enviado y de que Dios lo va a respaldar. Recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo, y entonces es una acción seguida, una acción que se da como resultado de lo que está pasando ahora. Así que, mis hermanos, amada iglesia, es importante que tengamos claridad en lo que hacemos, claridad en lo que creemos y claridad en lo que predicamos. Pareciera que salir a evangelizar es simplemente salir a gritar: somos evangélicos, Cristo te ama, venga y se arrepiente. Es mucho más que eso, y para nosotros ha de estar claro ese mensaje. Ese mensaje en 5 tiempos ha de estar muy claro qué es lo que Dios pretende y qué es lo que Dios quiere con la gran comisión. Así que importantísimo que podamos definir cada uno de los aspectos desde la óptica de cada uno de los evangelistas y desde la óptica del mismo Jesús, para que nuestra comisión tenga los efectos y surta los resultados para el cual el Señor la ha enviado. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Así, de esta manera, mis amados, dejo con ustedes este buen mensaje de la palabra del Señor. Espero fortalezca sus vidas de conocimiento y pueda usted tener claridad en lo que hacemos, en lo que creemos y en lo que predicamos. Alabanzas al Señor.